Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Yo, como sabéis muchos de vosotros, soy Maite Sáenz, directora de este medio, y hoy vamos a hablar de un tema que nos es muy oportuno por varias razones, ¿no? Vamos a hablar de cómo se construye una empresa saludable. Nosotros, como sabéis, en Observatorio de Recursos Humanos tenemos la iniciativa Los Premios de las Organizaciones Saludables, premios internacionales, que ya hemos cerrado. Cerramos la semana pasada la recepción de candidaturas. Este año se han presentado 53 candidaturas en las 5 categorías que convocábamos: Healthy Body, Healthy Mind, Healthy Job, Healthy Community, Gran Empresa y Pyme. Y bueno, pues en breve sabremos los resultados. Mientras, pues vamos a profundizar en cómo construir esas organizaciones que son saludables y yo diría más sostenibles, porque ahora mismo con la situación que estamos viviendo, pues quizá vemos que la sostenibilidad sobre todo radica en que cuidemos de nuestra salud para poder después pues afrontar la salud de la sociedad, del planeta, de nuestra compañía, etcétera. Contamos con Mario Calderón, él es el delegado de desarrollo de negocio de AENOR en Madrid y quien va a hacer los honores para presentar a nuestro panel de expertos que hoy no tiene desperdicio, ya lo veréis. Muchísimas Mario. gracias, Maite. Un placer saludarte. La verdad es que esto de vernos virtualmente empieza a ser una costumbre demasiado mala, ¿no? Yo creo que en algún momento tendremos que tener todos la capacidad de vernos en persona. Pero bueno, las circunstancias son las que son. Y bueno, y bienvenidos a este webinar. Como tú bien decías, no sé si hoy en día hablamos más de empresa saludable que nunca. Y fijaros que hoy tenemos que intentar separar un poco el tema de la pandemia de lo que es una empresa saludable, aunque hablaremos seguro porque ha habido preguntas, lo hemos visto por parte de los participantes sobre lo que es sobre el impacto de la pandemia, sobre las medidas anti-COVID, etcétera, etcétera. Y las empresas que tenemos ahí son unas buenas referencias, ¿no?, de empresas que han optado por abordar la certificación del COVID también. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de empresa saludable, que es mucho más que una empresa segura, si bien, como bien decía Maite, pues sin salud la verdad es que hay poco que hacer. Y para hablar de empresas saludables tengo a unos invitados, como siempre, de excepción. Voy a empezar por Javier Peña, de Atlantic Copper, que no Atlantic Cooper. Javier pertenece a la unidad de vigilancia de la salud de Atlantic Copper, perdón, discúlpame Javier, es difícil cambiar el chip. Médico del trabajo, ya más de 20 años trabajando en servicios de prevención, sector industrial, fundamentalmente vinculado al grupo Corte Inglés inicialmente y ahora a Atlantic Copper desde hace algunos años. Creo que es una persona absolutamente enamorada de la medicina del trabajo, lo cual es fabuloso porque seguro que esa pasión que pones en tu trabajo pues lo podrán beneficiarse los empleados de vuestra empresa. Y bueno, pues creo que también un enorme defensor de la integración de todo lo que es la seguridad, la salud, la medicina del trabajo en todos los niveles dentro de las organizaciones. Así que, Javier, pues eso, muchísimas gracias por tu presencia hoy y seguro que nos enseñarás un montón y nos mostrarás un montón de cosas muy interesantes. Sigo con Sonia Cienfuegos de Prevencontrol. No sé si Sonia estás por ahí, pon tu camarita que te veamos. Licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo, técnico superior en prevención de riesgos laborales, auditora de sistemas de gestión y actualmente directora de sistemas de gestión de Grupo Prevencontrol y consultora en muchos ámbitos, entre ellos el de la empresa saludable, donde sois unos grandes especialistas. Además, yo sé que está trabajando Sonia en bastantes comités técnicos de normalización de UNE, que has hecho publicaciones con AENOR en muchos ámbitos, incluido el de la empresa saludable, ISO 45000, etcétera, etcétera. Y nada, un placer tenerte como siempre con nosotros, Sonia, y bienvenida. Muchas gracias. Tenemos también a Carles Salas. Carles, no sé si podremos verte o no, porque tenemos un pequeño problema técnico con la webcam. Carles es responsable de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Tuxal, una empresa de transportes de Badalona con una amplia implementación en toda ese área. Carles es también médico especialista en medicina del trabajo, es también técnico superior en prevención de riesgos laborales en las 3 especialidades, con seguridad, higiene, ergonomía y psicología
y Psicosociología Aplicada, máster en Dirección de Servicio de Prevención por la Universidad Politécnica de Cataluña y doctor en Psicología por la Universidad de Valencia. Más de 20 años de experiencia en el sector de los riesgos laborales, ha participado como asesor y como docente en múltiples charlas, múltiples cursos, con lo cual pues un perfil idóneo como los anteriores para hablar hoy de empresas saludables. Bienvenido, Carles. No sé si has conseguido conectarte, si podemos verte o solo podemos escucharte. De momento me podéis escuchar y espero que me podáis ver en breve. Ahí vemos un trocito de... Ahí te vemos, perfecto. Vale. Solucionamos el problema, afortunadamente. Ahora tenemos perdido un poquito de sonido, pero bienvenido. Y luego tenemos también otros dos invitados, compañeras de AENOR y grandes amigas además. Por un lado tenemos a Marta Serrano, médico y gerente de área de sanidad de AENOR. Marta, creo que estás por ahí. Creo que muchos de vosotros ya la conoceréis. Muy buenos días, Marta. No sé si no te escuchamos. Mira a ver por favor, si estás en mute. Tienes toda la razón, no se me oía. Buenos días a todos. Gracias, Mario. Bienvenida, Marta, muchísimas gracias. Y por último, pero no por ello menos importante, ni mucho menos, tenemos a Lucía Ortiz, que es la responsable de desarrollo de negocio de productos de seguridad y riesgos en AENOR. Lucía, te veíamos antes por ahí. Ahí te vemos. Bienvenida. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Mario. Pues nada, ya hechas las presentaciones, vamos a comenzar el webinar. Para hacerlo como en otras ocasiones, para hacerlo más dinámico, hemos querido huir de las presentaciones. Vamos haciendo preguntas a los distintos invitados para que nos vayan contando en qué consiste esto de las empresas saludables. Hemos ido recogiendo durante el proceso de inscripción preguntas vuestras que tenemos aquí recogidas y que les iremos haciendo a uno y a otro. No obstante, si durante el propio webinar tenéis preguntas que nos queréis hacer llegar, encantado de recibirlas y de trasladarlas a cualquiera de ellos en función de si tenéis alguna preferencia en cuanto a quien responda. Así que os animo a tener una participación activa. Me gustaría, Marta, comenzar contigo y es un poco que nos cuentes muy brevemente en qué consiste un sistema de gestión de organización saludable, el modelo SIGOS de AENOR, básicamente para introducir el concepto. Pues lo que queremos transmitir desde AENOR, porque estamos convencidos de que todas las políticas que las empresas desarrollen en relación con la promoción de la salud en el trabajo, más allá de lo establecido reglamentariamente, sean sobre todo establecidas desde el análisis. Y para analizar, para saber aquello que es estrictamente necesario, que realmente va a incidir y va a beneficiar para la seguridad, para la salud, para el bienestar y para la sostenibilidad de la propia organización, está en la gestión, está en el análisis y está en un proceso de mejora continua que realmente se aborda desde este sistema de gestión de organización saludable. Es decir, y esto seguro que vosotros me lo habéis oído decir muchas veces, Javier y Carlos seguro, pero los que me hayáis escuchado alguna otra vez también. Y es que, a diferencia de otros, AENOR no dice lo que cada organización tiene que desarrollar. No te dice si tú tienes que hacer una campaña de prevención del tabaquismo o tienes que hacer una campaña para prevenir el riesgo cardiovascular. Eso lo tiene que decidir la propia organización en función de un análisis de las características de su propia organización. Y eso es lo que AENOR, como una entidad, digamos, desde fuera, independiente, imparcial, se encarga de verificar que se ha realizado ese análisis y que realmente aquello que está desarrollando esa empresa está desarrollado desde el análisis y desde la propia necesidad y con la mejora y con los datos y para ver que realmente incide e impacta. Y ese es el sistema de gestión de organización saludable, fundamentalmente. Solo puedo concretar un poquito más, Marta. ¿Cuáles son los elementos fundamentales, ¿no?, que hace una organización saludable? Es decir, ¿cuáles son los grandes ítems que una persona tiene que mirar cuando quiere convertirse en una organización saludable? Bien, esto sí que se ha modificado o hemos evolucionado en relación a lo que inicialmente cuando publicamos nuestro primer modelo de empresa saludable. El primer modelo de empresa saludable lo que hicimos fue trasladar el conocimiento que teníamos hasta entonces y se dividían en 4 pilares, que era el ambiente físico, psicosocial, recursos de salud y participación de la empresa en la comunidad,
que era aquello que de una u otra manera pues había previsto la Organización Mundial de la Salud como 4 factores que tenían que desarrollar y tener en cuenta las organizaciones. Pero el estar trabajando durante todos estos años, desde el 2012 que se emitió el primer certificado hasta ahora, durante todos estos años nos hemos dado cuenta, porque las organizaciones también así nos lo han dicho, y por nuestra presencia en las mismas y en las certificaciones, que no se entendía demasiado bien esa diferencia de una u otra manera. De manera que después de estos años hemos estructurado los análisis, ese análisis que, como decía, tienen que realizar las organizaciones que quieren convertirse en saludables, en 4 grupos también de acciones. Por una parte, la que ya nos obliga la legislación, básicamente, y que tenemos que tener clara, que es el tema de la salud y la seguridad en el trabajo. Ese es un análisis que tiene que existir porque toda empresa saludable tiene que ser segura. Eso lo primero, pero no toda la empresa segura tiene por qué ser saludable. ¿Qué es aquello que además tiene que hacer una empresa saludable? Pues aquello que además tiene que hacer una empresa saludable es influir en los estilos de vida saludables de sus trabajadores. Es decir, hay otro bloque de análisis más enfocado a lo mejor en salud, en educación para la salud, que también tiene que desarrollar la organización que quiera convertirse en saludable. Pero es una organización que no se queda simplemente en la seguridad y en la salud de los trabajadores, tanto sea laboral como no laboral. Tiene que crear cultura en la organización de la propia empresa, una cultura que va orientada fundamentalmente a favorecer esas metodologías de trabajo, esos estilos de mando, que de una u otra manera protegen esa carga de trabajo. Es un poco lo que es la propia organización del trabajo, estilos de mando, los líderes. Tiene que preocuparse de cómo impactan y de cómo inciden en el desarrollo de esa organización. Y por último, insistiendo también que no tiene que quedarse solamente en la propia persona en sí o en el propio interior de la organización, está ese compromiso que tiene que tener la organización con la comunidad. Y ese compromiso, para que nos entendamos un poco todos, está muy vinculado a todas esas acciones que ya vienen desarrollando también las organizaciones, que pueden ser dentro de un ámbito, por ejemplo, de la responsabilidad social empresarial, pero que en muchos otros casos, y aquí tenemos algunos ejemplos de empresas que ya no solamente lo hacen en ese entorno y en ese ámbito, sino que buscan acciones que directamente desde su propia gestión, desde su propia naturaleza como empresa, pues pueden incidir con su conocimiento en la organización, en escuelas, en juventud, en niños, en entorno, en ayuntamientos, en personas mayores. Es decir, es toda esa parte que va un poquito más allá de la propia organización. De manera que seguridad, salud, transversal en todos los ámbitos, bienestar y sostenibilidad, fundamentalmente. Muchas gracias, Marta. La verdad es que no se puede decir más claro. Es evidente que estamos viviendo un cambio de paradigma y además un cambio de paradigma no es de ahora. Yo creo que quizás la pandemia lo que está haciendo es acelerar ciertos elementos que ya estaban ahí. Es decir, la OCDE lleva años trabajando en modelos en los cuales viene a decir básicamente que las empresas o son saludables o no serán. Es evidente que hoy en día la atracción y la retención del talento viene condicionado por muchos elementos y muchos de ellos están relacionados con eso, ¿no? Con la presencia de hacer o la capacidad de la empresa de ser atractiva, de la organización de ser atractiva para las personas que trabajan en ellos y, como tú bien decías, Marta, además vinculándolo más allá de la propia organización, sino con una vinculación directa con la sociedad y con las familias, ¿no? La promoción de estilo de vida más saludables o la promoción de la propia comunidad, ¿no? Y incluso hay premios Nobel que bien lo dicen claramente, las empresas o serán sostenibles desde ese punto de vista o no serán, ¿no? No se puede concebir una empresa que no sea ética o que no esté vinculada a su comunidad, ¿no? Y esto de la pandemia creo que lo que está haciendo es aumentar, si cabe, esa tendencia, ¿no? Sonia, pues tenemos ya aquí, comentaba Marta, ya tenemos un poco la mimbre, ¿no? Hablamos de seguridad y salud, hablamos de estilos de vida, hablamos de cultura, hablamos de la comunidad, pero ¿por dónde empezamos? Yo soy una empresa, oye, que me ha gustado, me ha encantado este webinar,
mañana miércoles quiero empezar a ser una empresa más saludable. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos con calma, porque mañana mismo igual no podemos arrancar, ¿no? Porque algo que decía Marta y que es muy importante es que tenemos que saber de dónde venimos para tener claro hacia dónde podemos ir y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y un poco planificarnos. Entonces, lo más importante es saber qué es lo que realmente necesita la empresa en función de su contexto, ¿no? De la situación que tenga. ¿Por qué? Porque muchas empresas, cuando nos llaman con este reto, vamos a decirlo así, o con esta propuesta, dicen, no, nosotros ya hacemos cosas, ¿no? Hacemos campañas de donación de sangre, tenemos campañas de prevención o de disminución del tabaquismo, tenemos, sí, ya estamos en el camino saludable y siempre decimos, sí, ya estáis, pero ¿por qué haces una campaña de tabaquismo y no haces una campaña de detección de cáncer de próstata? Si resulta que el 90% de tu plantilla son hombres que están entre los 40 y los 65 años, ¿no? Entonces, el primer planteamiento que les hacemos es un diagnóstico para ver, ¿no?, con la información y con su contexto, qué es lo que hay, lo que tienen, para luego poder decirles, creemos que tenéis que enfocaros por aquí o tenéis todas estas opciones por las que podéis empezar el camino hacia una empresa saludable. Y ahora habría que priorizar, ¿no?, y hacer una planificación a corto, medio y largo plazo, porque, por ejemplo, cuando detectamos temas de que tienes una plantilla ya con una media de edad de, me voy a poner en el caso de 45 años, tienes que tener un plan de envejecimiento activo de esa plantilla, iniciarlo ya, pero a 10 años. Entonces, lo primero, vemos muy necesario y muy importante para, voy a decirlo así, que haya un retorno de la inversión y no hacer una inversión de dinero que no te vuelva, ¿no?, en nada, un buen diagnóstico de la situación y de lo que realmente necesita la organización, que a veces no coincide con lo que ellos piensan que necesitan o con lo que quieren. Entonces, yo creo que, y no solo lo creemos, sino que nos lo ha demostrado la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 5 años, que es una práctica necesaria y adecuada. Y ahora, con el cambio que ha habido del sistema de gestión de la empresa a la organización saludable, precisamente se introduce un requisito que es hacer este análisis del contexto y de las partes interesadas, ¿no? Entonces, esto que al principio pues no estaba como requisito y había algunas empresas que no querían hacer esa inversión, pues bueno, luego se ve que no aciertan tanto con las acciones, ¿no?, o los planes que ponen en marcha. Pues gracias, Sonia. Es evidente que una buena planificación lo es todo en la vida, ¿no? Y debe dedicar un poquito de tiempo, que tú bien decías, a entender y a comprender mi organización, porque quizás no sepamos tanto de ella como quizás podíamos intuir inicialmente. Pues yo creo que es una inversión sin duda que está muy, muy bien hecha. Has comentado algo también, has referido, y luego lo comentaremos con Lucía, y es un poco elementos de la propia estructura de alto nivel de ISO, como es el tema de análisis de contexto. Es muy interesante, y una de las preguntas que siempre surge es cómo se integra esto en un sistema un poquito más amplio, y eso, si os parece, lo comentaremos un poquito más tarde con Lucía. Pero a mí me gustaría ir un poquito más al terreno, y puesto que tenemos aquí dos representantes de dos empresas que han implantado el modelo, y comienzo contigo, Javier, en Atlantic Copper, pues que nos cuentes un poco en qué consiste el modelo de empresa saludable de vuestra empresa, ¿no? Cómo lo habéis implementado y cuáles son los elementos fundamentales, ¿no? Luego ya te preguntaré quizás por ejemplos prácticos, ¿no?, porque siempre nos interesa, pero así a grandes rasgos, ¿cómo es vuestro modelo de empresa saludable? Muchas gracias, Mario. Antes de nada, agradecer a Aenor su invitación para que yo participase en este foro. Y mira, yo desde mi punto de vista, la empresa saludable consiste en integrar la salud en la forma en que alcanzamos los objetivos estratégicos de la compañía. Ese es el punto clave, ese es el punto central. No es tanto sumar acciones, Marta ha hablado de eso, Sonia también ha hablado de eso, sino que esas acciones respondan a una previa identificación de necesidades, respondan a un sistema de mejora continua, estén integradas con otros sistemas de gestión de la compañía y que forme parte de la toma de decisiones, que cuando alguien planifique un proyecto a largo plazo, que cuando alguien planifique
una acción o planifique una mejora o una apertura de un nuevo negocio que mueve millones de euros, pues de alguna manera tenga en cuenta cuál es el impacto que va a tener ese proyecto sobre la salud, cómo podemos adelantarnos y cómo podemos conseguir el integrar la salud en toda esa toma de decisiones. Nosotros, desde el primer momento, cuando yo empecé a pensar en montar un sistema de gestión de organización saludable dentro de la compañía, tenía clara una cosa. La primera que tenía claro es, bueno, Atlantic Copper ya ha trabajado con AENOR en ocasiones anteriores, ya ha certificado una parte importante de los sistemas de gestión que tenemos con AENOR y mi sistema, perdón, no es mi sistema, el sistema de gestión de empresas saludables de Atlantic Copper tenía que estar integrado en todos esos sistemas. ¿Por qué? Porque para cambiar lo que estamos diciendo, cambiar la filosofía de la organización, introducir la salud en la toma de decisiones, tienes que hablar el lenguaje de la organización. Es muy importante que cuando vas a pedir a otras personas que trabajen para ti, que tú vas a trabajar para otras personas, tienes que salir. Esto es muy transversal, porque estamos hablando de la planificación estratégica de los proyectos. Entonces, esto es muy importante. A partir de ahí, teníamos claro esas dos cosas, que tenía que tener integrado y que tenía que responder a los mismos criterios de un sistema de mejora continua de cualquier otro proyecto. Con lo cual, con cualquier otro sistema de gestión, pues el punto de partida era la identificación de necesidades. ¿Cómo identificamos las necesidades? No se trata de sumar proyectos, que decía Sonia, sino cuáles son nuestras necesidades. Entonces, nosotros partimos de una matriz en la cual establecimos inicialmente todos aquellos sucesos y todas aquellas situaciones, puede ser el punto de partida de la evaluación de riesgos, pero no solo la evaluación de riesgo, que podían dar lugar a una lesión. Entonces, cogimos la evaluación de riesgo, identificamos junto con esa evaluación de riesgos este riesgo, esta enfermedad que puede dar. Y asimismo sumamos ahí progresivamente en continuos, desde 2017 que empezamos a trabajar en este sentido, 2016, todas aquellas patologías que habían generado pues un daño en el trabajador, haciendo hincapié especialmente en aquellas en las que el daño había sido más importante, en los que se había generado una baja. Con lo cual ya tengo una identificación de sucesos que pueden generar daño y que han generado daño, tengo una categorización del riesgo de esa situación y a partir de ahí comparo contra un patrón. Comparo contra un patrón que me lo va a dar la literatura científica y me lo va a dar, lo que hago es cotejar mis estadísticas, mi serie estadística, con lo que dice las series nacionales e internacionales. Si yo tengo una patología tipo A, la que sea, bueno, pues esa patología es así de frecuente en mi empresa y genera tantos días de baja. Y esa patología es así de frecuente en la sociedad y normalmente sus tiempos medio de curación son tantos. Con lo cual estoy identificando epidemiológicamente mi situación, mi escenario, estoy comparando contra un patrón y estoy analizando desviaciones. Cuando se producen desviaciones respecto al patrón, identifico esas desviaciones y veo si realmente, analizando uno por uno los casos que han sucedido, si realmente eso viene a responder a una casuística de algo que ha sucedido, circunstancias personales, o realmente tengo detrás un trasfondo con una necesidad en términos de salud, de seguridad o de organización del trabajo que tengo que identificar. Y a partir de ahí te sale una lista enorme que había que colocar, que había que priorizar. Y para priorizar, nosotros introdujimos en este modelo que hasta aquí es bastante común, una cosa novedosa, que es lo que yo traía aquí como un elemento diferencial en el sentido del Atlantic Copper, que es un análisis de Hanlon. El análisis de Hanlon es una herramienta estadística epidemiológica y se utiliza normalmente en planificación sanitaria y que permite el comparar peras con manzanas. Tienes un montón de patologías que están generando bajas, que han provocado daños para la salud en tu gente, con una serie que vas completando un año, otro año, otro año, otro año, otro año. Y de alguna manera el Hanlon te permite el establecer prioridades, cogiendo todas esas patologías y poniéndolas por orden. ¿Eso qué significa? Eso condiciona tus presupuestos del año siguiente y de los sucesivos, condiciona tu definición de objetivos, condiciona las acciones, los programas objetivos que vas a establecer y las acciones dentro de cada programa objetivo. Condiciona el peso específico que vas a dar a cada uno de esos objetivos, porque previamente has identificado tus necesidades. Y a partir de ahí te pones a trabajar. Cada objetivo, cada programa tendrá sus KPIs de seguimiento, tendrá sus responsables, tendrá sus acciones, a veces te irán mejor, otras veces te irán peor, pero toda la estructura responde a una necesidad de la compañía. Pero si el resto de la compañía está trabajando en áreas de la consecución de un objetivo, tú también estás trabajando en ese objetivo. La segunda pregunta que surge al hilo de este modelo es ¿por qué centrarnos en daños cuantificables, en absentismo, en días de baja perdido? Bueno, pues un parámetro que la compañía entiende muy bien y entiende muy bien a todos los niveles, entiende muy bien a nivel de dirección y entiende muy bien a nivel de trabajador, porque cuando analizas y ves la forma en que funciona Atlantic Copper, yo hay una cosa que pongo en valor muchas veces, como
ejemplo de compromiso de la dirección de la compañía, y es que dentro del variable que cobra a final de año cada uno de los trabajadores que pertenecen a Atlantic Copper, un 55% del peso específico de esa variable son parámetros relacionados con la salud. En parte el índice de absentismo y en parte el TRIR, que es un indicador norteamericano de la OSHA y de la Mining, sobre el número de accidentes que has tenido. Es decir, el peso específico de mi sueldo, de mi variable a final de año, tiene que ver con salud por encima de los indicadores de producción. Y uno de los partes más importantes del cálculo de ese peso específico es el absentismo que has generado. De forma que integras todo eso. Es decir, no montamos programas porque nos apetece o porque a mí me apetezca investigar sobre eso, porque a alguien se le ha ocurrido que puede ser interesante. Montamos programas porque previamente hemos visto que tenemos ese problema. Pues ciertamente impresionante, Javier. Permíteme que te lo diga, ¿no? Me he quedado con varias frases tuyas. Obviamente lo de la integración de la salud dentro de la toma de decisiones estratégicas, la planificación estratégica, el abordaje de este modelo como una planificación estratégica para la consecución de los objetivos para la organización y luego efectivamente todo el tema del sistema de gestión con todo lo que eso conlleva, ¿no? Estabas comentando todo ese análisis que habéis realizado, me parece tremendamente interesante para llegar a esas conclusiones, análisis previo que decía también Sonia, ¿no? De hacia dónde dirijo mis acciones dentro de la organización. Pero ahí, Carles, sí que es cierto que hay elementos dentro del modelo de SIGOR, de organización saludable, que a lo mejor no son tan evidentes a la hora de abordarlos, ¿no? Y estoy pensando específicamente en elementos como la cultura del bienestar, que comentaba antes Marta, ¿no? El que la organización, uno de los pilares fundamentales es la promoción de una cultura del bienestar dentro de la organización que a priori pues parece como mucho más etéreo, ¿no? O menos cuantificable o menos cuantitativa, no sé cómo decirlo, ¿no? No sé en vuestro caso, en Tuxal, cómo habéis hecho o cómo habéis abordado este hecho o esta dimensión del modelo. Bueno, espero que se me oiga bien. ¿Se me oye? Estupendamente, sí, perfectamente. Y se te ve maravillosamente bien también, ¿no? Vale, hemos sudado tinta para... No os explico porque no hay tiempo, pero es rocambolesco como estoy saliendo aquí al aire, a las ondas. Bien, gracias por contar con nosotros, conmigo. Gracias en particular a Marta Serrano, que siempre pues, me tiene en su horizonte profesional. Te agradezco que cuentes con nosotros, conmigo en particular. Y gracias también al resto de organizadores, por supuesto, y saludos para los compañeros y saludos a todos los participantes que me han dicho que hay, no sé, 60 o 70 o 80, no lo sé, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos para intentar precisamente a todas estas personas explicarles estas particularidades que, bueno, que a través del SIGOS nos pueden dar un giro de este círculo de Deming, ¿no? De este círculo de mejora continua que representa cualquier sistema de gestión. Efectivamente, bueno, he escuchado con mucha atención a todo el mundo, pero sobre todo a Javier, que ha explicado muy bien algo que yo también iba a decir, entonces no lo voy a decir, porque realmente el hecho de estar alineados en la estrategia de la empresa, eso es fundamental. Si no, no sirve para nada. Si vamos pegando tiros por nuestra cuenta y luego somos los más compungidos del mundo mundial, los técnicos en prevención, porque no nos hacen caso, pues chicos, retiraros de este mundo porque no vamos a ningún sitio. O sea, hay que alinearse, hay que saber dónde se ha metido uno, hacia dónde va esta empresa y en función de eso tener la suficiente inteligencia, capacidad y estrategia para alinear unos objetivos y unas actividades que entronquen con la estrategia y la cultura de la empresa en la que te han contratado, ¿no? En cuanto a estos factores relacionados con la cultura de bienestar, efectivamente, como muy bien decías, Mario, son bastante etéreos, ¿no? De alguna manera, incluso a veces nos cuesta en este apartado decir, bueno, ¿qué englobamos aquí de toda la actividad que llevamos a cabo, ¿no? Porque realmente tú llevas a cabo la actividad en la empresa y luego sobre esa actividad tienes caracterizados en el SIGOS, que como bien sabemos tiene estos cuatro categorías de factores, ¿verdad?
los puedes ir categorizando en cada una de estas 4 que están muy bien estructuradas, porque te permite eso, cada una de las actividades categorizarlas allí y de esta manera retroalimentar una cosa con la otra. Es decir, yo trabajo para ver qué factores de bienestar voy a desarrollar, pero a la vez también, como bien sabemos, en las empresas a veces los bueyes no siempre van delante del carro. A veces nos pasa que se llevan a cabo actividades y entonces luego dices, bueno, ¿y esa actividad que se ha llevado a cabo, que han puesto en marcha, pues qué sé yo, la comisión social de la empresa, que tiene que ver con el SIGOS, con la empresa saludable, ¿dónde la categorizo? Y es verdad que a veces nos cuesta mucho, pues, en determinados grupos, meter en esta categoría de factores de cultura de bienestar. Sin embargo, hay que tener muy claro el asunto de lo que todos sabemos que son los intangibles, ¿no? El tema de los intangibles es fundamental saber de entrada que el corazón de las organizaciones son las personas y que estas personas pues en sí mismas ya son unos recursos humanos, por supuesto, intelectuales, etcétera, pero sobre todo que son intangibles. Y lo intangible es la ley del iceberg, ¿no? Es la ley del iceberg. La ley del iceberg es que en la punta que vemos fuera del agua flotando es lo más pequeño y debajo del agua está la gran masa de iceberg, ¿no? Y esto es lo que creo que ese es el enfoque que tenemos que llevar a cabo. ¿A dónde voy a parar al final? Voy a parar que en estos factores relacionados con la cultura del bienestar hay que intentar por todos los medios activar estimaciones de impacto, no solo, pues qué sé yo, número de personas que han llevado a cabo formación de empresas saludables del programa que hemos colgado en la intranet, por decir algo, ¿no? Bueno, pues podría competir perfectamente a estos factores. Y eso ya es un indicador, número de personas, pero el número de personas me da, pues bueno, una relación de impacto relativo. Yo al final quiero saber si estas personas han asimilado algo y si ese algo ha vertido beneficio en la organización, ¿no? Y ahí es donde creo que vale la pena estrujar un poco las meninges para ver qué tipo de indicadores proactivos y no tanto reactivos podemos definir para intentar medir este impacto de estos factores que, como he dicho ya, pues manejan mucho de intangible, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta, Mario. Perfectamente, Carles. Además, luego retomaremos, te voy a pedir permiso para retomar el ejemplo que ha puesto del iceberg. Nos han hecho varias preguntas y luego, si os parece, iremos, como decía antes, iremos sobre ellas, pero han hecho una pregunta que yo creo que es muy oportuna ahora y es el impacto psicosocial de todo lo que estamos viendo con el tema de la pandemia en las organizaciones. Y yo creo que estamos en el ejemplo del iceberg, estamos viendo el 5% del impacto real psicosocial que está teniendo el impacto en nosotros y que además estamos acumulando porque esto no se ha acabado, sino que seguimos sufriendo. Por no liar temas, si os parece, lo retomaremos más tarde. Voy ahora con Lucía. Estamos hablando de un sistema de gestión, Lucía, y la pregunta siempre surge y es ¿cómo se integra esto con unos sistemas de gestión? Primero, no es obligatorio tener una ISO 45001 para optar a una certificación de empresa saludable, pero sí que es cierto que en el caso de tenerla tenemos una integración muy directa o viceversa. ¿Nos puedes comentar un poco cómo integrar los sistemas? Estás en mute, perdona, Lucía. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Ahora sí. Genial. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, bien lo habéis comentado y Marta lo explicaba muy bien. Uno de esos pilares básicos en los que se basa el modelo de AENOR, de organización saludable, pues es el pilar basado en la seguridad y salud de los trabajadores, en la que, pues bueno, una herramienta muy adecuada para gestionarlo es a través pues, de los sistemas de gestión, y qué mejor modelo que el modelo internacional, el de la ISO 45001, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, que es un modelo, pues además que ha sido, bueno, es una norma, aunque ya llevábamos años trabajando con OSA, ahora ISO pues ha supuesto también pues, un reconocimiento internacional a unas medidas, ¿no?
en temas de seguridad y salud para los trabajadores. Como aspectos clave también en el modelo de organización saludable y la integración se adecúa pues también a través de lo que se le llama en sistemas de gestión la estructura de alto nivel, ¿no? Hay un esqueleto común en todos los puntos que hace que la integración pues, se facilite mucho, ¿no? Cuando hablamos de formación, cuando hablamos de revisión, de seguimiento, mediciones, pues bueno, podemos establecer uniones entre lo que puede ser un sistema de seguridad y salud con nuestro modelo de organización saludable, ¿no? Y nos puede traer pues muchos beneficios a la hora del esfuerzo que puede suponer el implantar este modelo de empresa saludable pues en empresas que ya tienen esa base de sistemas de gestión, pues bueno, se facilitará mucho pues ese esfuerzo, ¿no? No sé si te... Perfecto, sí, muchísimas gracias, Lucía. Sonia, vuelvo contigo. Retos. Cuando uno se plantea mover un sistema de este tipo, ahora preguntaré tanto a Javi como a Carlos por ejemplos, ¿no? de iniciativas que han tomado en sus respectivas empresas, ¿no? Pero cuando una empresa quiere montar este sistema, hemos hablado antes muy en detalle toda la parte del diagnóstico previo, tal, ¿cuáles son los principales retos a los cuales se puede enfrentar? Pues mira, hay varios retos y escollos a superar, ¿no? Uno es que realmente se explique bien dentro de la organización cómo el implantar, ¿no? un sistema de gestión de una organización saludable se integra y se alinea, como estaba comentando antes Carlos, con los objetivos de la organización, de la empresa, que no se vean como silos, ¿no? desconectados y que no tienen un objetivo común. Entonces, lo primero es entender esto y transmitirlo. Y transmitirlo, voy a decirlo así, desde el liderazgo, la alta dirección de la organización al resto de organización, ¿no? y entendiendo que forma parte de la cultura y de la visión que tiene la organización. Eso es muy importante, ¿no? Comunicación y tener claro la estrategia, que parece que no, pero puede ser un escollo. 2, la asignación o la determinación de los recursos necesarios. Vamos a requerir un presupuesto en función de las acciones, ¿no? y de los proyectos y de los objetivos que nos planteemos. Vamos a necesitar formar a un equipo de personas. Incluso, por ejemplo, tenemos una organización certificada, ¿no? que es la Unidad Militar de Emergencias, que ha formado un grupo de, ellos no lo llaman comité, no me está saliendo ahora el nombre, pero bueno, como si fuera un comité específico para el SIGOS, ¿no? para el Sistema de Gestión de Organización Saludable, y que está integrado por cada jefe de unidad y por el general en jefe, y donde van a tomar las decisiones y hacer la revisión del sistema. Pues eso implica una dotación de recursos. Y por último, pues es ya encontrar la colaboración, voy a decirlo así, ¿no? la toma de conciencia, no solo de las personas de nuestra organización, sino de otras partes pertinentes que estén fuera. Pues encontrar buenos colaboradores, buenos partners, proveedores adecuados y que todo encaje. Y luego ya el último escollo, y muy importante porque luego viene Marta o Lucía, si es el momento de la certificación, otros compañeros, es hacer un adecuado seguimiento con indicadores no solo reactivos, sino proactivos, ¿no? y que nos demuestren esa eficacia o eficiencia de lo que hemos realizado. ¿Para qué? Para tomar decisiones para el siguiente ciclo de mejora. Y ese sí que es un escollo a veces complicado y que evidenciamos luego en las auditorías. Muchas gracias, Sonia. La verdad es que es difícil, se entiende, ¿no? Pero es complicado entender que un elemento tan crítico, tan importante como puede ser la salud en el sentido más amplio de la palabra, de los trabajadores muchas veces en ocasiones no se integra dentro de la estrategia de la organización, más allá de lo que comentaba Marta al principio, más allá de lo que la ley impone o dice, ¿no? Y con esto no digo como de mérito hacia las organizaciones, ¿no? Sino muchas veces como quizás no hemos sabido pues darle la importancia relativa quizás que estos elementos tienen en las empresas, ¿no? Y como decía antes ya, la importancia desde el punto de vista de la retención del talento y de la atracción del talento, ¿no? Sobre todo en los años que estamos viviendo, donde
cada vez más y particularmente en países donde el entorno laboral es mucho más dinámico que el nuestro, los profesionales eligen dónde quieren trabajar y no eligen no solamente por el salario o cada vez menos por el salario y mucho más por otros elementos intangibles o tangibles, como puede ser el tiempo que dedico fuera de la oficina y sin embargo nos cuesta integrar eso dentro de la estrategia, ¿no? Este no es el caso de las empresas que tenemos hoy con nosotros. Javier, cuéntanos un poco, por ir bajando un poco más, ¿puedes darnos ejemplos de iniciativas que hayáis adoptado en Atlantic Copper o en el ámbito de este modelo SIGOS? Que no sé, que estés especialmente orgulloso o que haya sido un fracaso estrepitoso. Bueno, muchas gracias. Te voy a contar dos iniciativas. Una fue bien y otra no fue tan bien. Mira, la primera iniciativa, que es algo que es común en muchas empresas, es una escuela nutricional. Una escuela nutricional que en el caso de Atlantic Copper, pues decidimos hacerla con recursos propios. Una de nuestras enfermeras, que es una apasionada de la nutrición, la formamos y realizó 2 másters, luego ahora está realizando un grado universitario y queríamos una consulta nutricional en nuestras propias instalaciones, en nuestro servicio médico, muy personalizada, muy cercana y por parte de una persona de la casa, que es enfermera desde hace muchos años. Y tuvo un resultado muy bueno. Partíamos de una identificación de necesidades en cuanto a la hora de ver factores de riesgo cardiovascular, que es un problema de salud pública importante y una cosa importante de incapacidad permanente por esa causa, en el caso de los ictus, infartos y demás, y donde el factor que más desequilibrante teníamos en ese sentido era el sobrepeso. Así que nos pusimos a trabajar sobre el peso. Y ha ido muy bien, pero ha ido muy bien, entiendo que por la persona elegida, por los recursos que asignamos y por el modelo de sin tiempo. Es una primera consulta sin tiempo, una historia bien hecha, con consultas de seguimiento, con una persona que ha tenido, digamos, quizá en ese sentido, capacidad de poder organizar su consulta y poder responder a necesidades específicas. No sé, pues se me ocurre, por ejemplo, nuestros operadores pues trabajan a una turnicidad de 6-4, que son 2 mañanas, 2 tardes, 2 noches, 4 descansos. Es decir, si no adaptas una dieta sabiendo eso, no te va a funcionar. Y en este caso ha funcionado. Hemos mejorado en los distintos parámetros de tipo cardiovascular, hemos mejorado los índices de masa corporal, hemos mejorado los índices de sobrepeso. No hemos tenido ningún caso de infarto o ictus de que pusimos en la compañía desde que pusimos en marcha el programa. Estamos muy contentos en ese sentido. Y un caso que yo pensé que iba a ser un win-win, que supuso una importante inversión y que luego al final pues, no dio el resultado esperado, era un programa de escuela de espalda, pero que utilizaba una herramienta que es el Backcheck Spinal Mouse. Los problemas de espalda eran una de nuestras causas de accidente en el caso de sobreesfuerzo más relevantes, una causa importante de baja por enfermedad común en el caso de patología crónica y realmente en nuestra compañía donde el trabajo físico es una constante, pues era un problema que teníamos que abordar. El Backcheck Spinal Mouse es una maquinita de fabricación alemana que lo que hace es fijar, pues parece un banco de abdominales de estos grandotes, en los que te fija el cuerpo indicándote, bloqueando todas las articulaciones menos una. Y te permite contracciones isométricas de un grupo de músculos agonistas y antagonistas. Pongamos, por ejemplo, la parte del pectoral y la parte de la musculatura dorsal alta. De forma que mide la potencia que eres capaz de desarrollar en cada uno de esos músculos y detecta desequilibrios. Si se produce un desequilibrio entre el agonista y el antagonista, se supone que eso predispone a la adquisición de posturas erróneas y predisponer a la aparición de dolores crónicos, insidiosos. Con lo cual era un proyecto muy bonito porque actuaba sobre población sana, porque actuaba sobre toda la población independientemente del puesto de trabajo que tuvieran, porque las malas posturas son no solamente aquí, sino también en tu casa y porque el resultado de esos desequilibrios iba a nuestra consulta de fisioterapia. Tenemos una fisioterapeuta en plantilla que elaboraba planes personalizados de ejercicios para corregir esos desequilibrios. Y al año siguiente volvía a pedir. Bueno, ¿qué es lo que nos pasó? Porque la gente se aburrió. El análisis del backcheck son unos 40 minutos. De alguna manera, una prueba voluntaria, porque no había elementos suficientes para meter una prueba de estas características como requisito en un protocolo musculoesquelético de vigilancia de salud. Y llega un momento en que la gente se aburrió. Y al cabo de 2-3 años, pues han dejado de venir. Y me sorprendió, pero
tengo que decirlo, porque encuentro que nos ha salido bien. Creo que es interesante el reflexionar en ese sentido. Un programa que tecnológicamente, que como idea era una gran idea, pues no dio el resultado que esperábamos. Y sí es cierto que había mejorado, y de hecho nuestro séptimo musculoesquelético había mejorado, aparte de los indicadores de la propia máquina a la hora de medir los desequilibrios entre grupos musculares agonistas y antagonistas. Nuestro séptimo musculoesquelético bajó, y bajó de una forma sustancial y importante en esos 2 años. Pero... Pues a mí me parece un proyecto tremendamente interesante, la verdad, pero es verdad que hay intangibles que no son fáciles de controlar, ¿no? En esos análisis que veíamos al principio, ¿no? Previo, pues quizás el intangible, cómo el empleado va a aceptar o rechazar esto, pues es un elemento que no siempre es fácil de valorar a priori, ¿no? Ahí la verdad que yo creo que eso está muy relacionado también que es verdad, existe una cultura, yo creo que muy consolidada en todas las empresas, de participación de los trabajadores en los modelos de prevención tradicionales, por decirlo, de riesgos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de OSHA 45001, perdón, de ISO 45001 y modelo y de OSHA 18001. Pero no sé si esos modelos están tan desarrollados en los modelos de organización saludable. Y aprovecho, Carlos, también para preguntarte a ti, Carlos, yo no sé cómo habéis estructurado esto de la participación de los trabajadores en este modelo SIGO, si habéis utilizado lo que ya teníais para los modelos tradicionales, si me permite la expresión, habéis implementado modelos nuevos, ¿cómo lo habéis abordado? Sí, es un elemento clave, con relación a esto. La verdad es que creo que estamos haciendo un buen trabajo porque a partir también, en nuestro caso, de disponer de la certificación ISO 45001, que como bien sabéis, pues también incluso da más énfasis a la consulta y participación de los trabajadores. Entonces, aquí, por ejemplo, los delegados de prevención tienen un papel fundamental. Los hacemos participar en el elenco de visitas de campo de una instrucción de trabajo donde se estructuran todas las visitas de campo con las periodicidades y quién realiza las visitas de campo. Hay diferentes categorías, unas las hacen los mandos intermedios, las otras hacemos el servicio de prevención y hay unas que las hacen los delegados de prevención, ¿no? Aquí participan también de manera directa en la gestión directa de actuaciones como una que explicaré ahora. Y también, bueno, el asunto, como bien decíais, pues claro, estamos en un cambio de paradigma, si queréis llamarlo así, en cuanto a que salimos de la OSHA 18001, nos metemos en la ISO 45001, salimos de SIGES y nos metemos en SIGOS, etcétera, etcétera. Y esto va acompañado, como muy bien explicaba Sonia, de estructuras de alto nivel y de todo una manera distinta, ¿no? de verlo. Y ahí entra la gestión por procesos. Entra la gestión por procesos donde las partes interesadas toman un papel fundamental. En nuestro caso, ya sé que va a quedar como muy de hacer la pelota, pero es que es la verdad, y como es la verdad lo voy a decir. En nuestro caso, AENOR nos ayuda muchísimo en el caso de los delegados de prevención, porque viene el auditor jefe que tenemos asignado. Hola Jordi, no sé si me estás viendo. Y entonces les pone deberes, ¿no? a los auditores y nosotros gestionamos esto con astucia para implicarlos todavía más, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, es un ejemplo, están realizando un curso de ISO 45001 para que se enteren de cuando hablamos de contexto de la organización, ¿qué estamos diciendo? A ver, preguntadle a un delegado de prevención qué es el contexto de la organización. Que te dirán, mande. Bueno, pues tienen que saberlo. Es que si no lo saben, ¿cómo van a participar en el sistema, no? Entonces están haciendo este curso, están llevando a cabo un análisis DAFO, su análisis DAFO sobre el sistema de seguridad y salud y de empresa saludable de la empresa, ¿no? Y en eso están en este momento. De esta manera, esta participación activa se puede convertir en más proactiva y no tan reactiva. Es decir, si contamos con los delegados de prevención cuando pasan cosas, pues estamos haciendo una prevención reactiva con ellos, ¿no? Y estas actuaciones tienen que ser más proactivas. Os cuento, por ejemplo, en cuanto a actividades concretas, nosotros disponemos de un servicio de fisioterapia que la empresa
Bueno, está externalizado y la empresa lo abona, ¿no? Con ello conseguimos, pues en ocasiones, ahorrarnos una IT, ¿no? Una IT, pues por contingencia común o por contingencia profesional. Intentamos actuar lo más prontamente posible. Es cierto que en este momento este gabinete de fisio la estamos usando un poco más reactivamente y yo quiero que a futuro se utilice más proactivamente, ¿no? Pero en cualquier caso, lo más importante de todo ello, desde mi punto de vista, es poder cuantificar el impacto de todo ello. No solo en visitas que han hecho, porque claro, ¿qué haría una empresa? Bueno, pues he mandado, en 2020 he enviado al fisioterapia a 54 o a 122. Vale, muy bien. Y esto lo pones en la memoria, fantástico, estupendo. Así tienes una evaluación de impacto. Pero esto, ¿cuántas cosas te dice? ¿No? Sin vete esto, dices, bueno, de los 54 que he enviado, si no los hubiera enviado, quizás, casi seguro, de todos estos 54, 10 han acabado en IT. Pero los otros 44, me invento, no han acabado en IT. Y esto significa un ahorro mínimo porque yo tengo cuantificada cuánto me cuesta una IT en término medio, que normalmente, pues bueno, no solo porque lo diga yo, sino otros cálculos estiman que una IT por CC en España cuesta unos 3.000 o 3.500 euros como término medio, ¿vale? Incluso hay cálculos que van más abajo y se van a los 2.500. Es igual, vamos a dejarlo en 3.000. Y si no, para hacer una evaluación de impacto a la baja, que es lo que creo que hay que hacer para que no nos puedan acusar de que inflamos los datos, hagámoslo a 2.500. De todos estos que yo me he ahorrado, entre comillas, que no han sido baja, lo puedo multiplicar por esto y decir, el impacto de ahorro ha sido este y el coste de fisioterapia ha sido este otro. Y esto ya es unos datos que los gerentes y los directivos los entienden bastante bien, ¿no? Y bueno, y deciros que esa es una de las actividades. Y entonces también, más allá de las programaciones que hagamos, pensando en el concepto de empresa saludable, de organización saludable y demás, están las cuestiones de oportunidad, ¿no? Y en este caso, con COVID-19, ha ocurrido en la empresa. Siguiendo la estrategia de la dirección de la empresa, nos comprometimos a llevar a cabo pruebas de anticuerpos, pruebas rápidas de anticuerpos a toda la población trabajadora y así lo hicimos, ¿no? Y eso nos ha permitido tener un mapa en un momento puntual, obviamente, de gente que ha dado positiva, pues, o no ha dado, o ha dado negativo, ¿no? De IgG, IgM, etcétera. Bueno, quiero decir que en esta historia, que ha sido, pues, ha bloqueado el servicio médico durante 3 semanas porque hemos llegado a hacer 838 pruebas en su momento. Comento por encima, el 11,5% salió positivo a algo, a IgM o a IgG, y el 88,5% salió negativo a IgM y IgG, como datos así de curiosidad, ¿no? Pero bueno, lo más importante que quería decir, y no me alargo más, es que los delegados de prevención participaron en esta actividad como personal de soporte, porque necesitábamos que alguien controlara la temperatura con un termómetro digital del que venía a hacerse la prueba y que hiciera una serie de tareas administrativas como que firmara la autorización, que se le entregara una hoja con el resultado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí estuvieron los delegados de prevención participando activamente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carles. Creo, Sonia, que a la 1 tienes que irte, ¿verdad? Pues mira, te voy a hacer una última pregunta, si te parece. Pues la tenemos por aquí también para respuestas a preguntas que nos han llegado y si quieres te vas tranquilamente y te disculpamos que tienes que volver a tus clases. Gracias. Es una pregunta muy sencilla y vea por ahí, bueno, muy sencillo no. Empresas pequeñas, ¿qué tipo de medidas se adoptan cuando hablamos de un modelo SIGOS, cuando hablamos de grandes empresas, como es el caso de Alastin Copper, como es el caso de Tosal? Empresas pequeñas, tipo de medidas. Cuéntanos. Sí, precisamente en otra sesión que tuvimos parecida a esta, vino una empresa pequeñita, que no me acordará el nombre, pero Marta os lo podrá recordar, que eran poquitos trabajadores y hacían muchas cosas. Claro, aquí lo importante, que no suele ser lo normal, pero en este caso el tamaño no importa a la hora de enfocar, vamos a decirlo así, ser una empresa, una organización saludable. Digo empresa, bueno, porque los hacíamos siempre con un tamaño más pequeño, ¿no? De pyme. El reto es que sí que tienen pocos recursos,
que tienen que aprovecharlos al máximo. Carlas está hablando de, lógicamente, implicar a los delegados de prevención. Claro, a este nivel la implicación sería de cada trabajador de la empresa. Si son 10, son 10, ¿no? Y que cada uno tiene que aportar y participar y que las acciones sean muy realistas. Y para eso partimos nuevamente de cuál es la necesidad que tienen. Lo que sí vemos en las pequeñas y medianas empresas es que hay una necesidad de implicar, por ejemplo, a las familias. Porque sí que hay bastante incidencia o correlación entre, claro, la vida, lógicamente, laboral y la personal, y se influyen mucho mutuamente. Dices tú, en una grande también puede pasar, sí, pero es que en una pequeña tiene más incidencia. Y nos vamos a hablar ahora del tema del COVID. Si tengo 10 trabajadores, 5 se me tienen que quedar en casa, 2 porque tienen un familiar, 2 por sospecha de no sé qué y tal, pues nos quedamos en cuadro. Bueno, pues con el resto de aspectos de nuestra salud, ¿no? Seguridad y bienestar pasa lo mismo. Ahora la campaña de la gripe ha pasado a un segundo plano, pero en las pequeñas empresas les afecta mucho por lo mismo, porque se quedan de baja por contingencia común y a lo mejor podían estar trabajando desde casa y evitar el contagio y mantener el trabajo, ¿no? La producción. Entonces, el problema de las pequeñas o el escollo que hay que salvar es que entiendan que no por ser pequeñas no pueden hacer cosas. Más allá de, voy a decirlo así, de participar en una campaña de donación de sangre o colaborar con el Banco de Alimentos, para que me entendáis. Que también pueden hacer cosas que sean muy, muy eficaces, por ejemplo, en temas de diagnósticos de salud, ¿no? De buenos hábitos de alimentación, de disminuir el sedentarismo, lo pueden hacer a su nivel. Lo importante es que veamos dónde estamos y lo que necesitamos y a nuestro nivel intentemos hacerlo. No vamos a montar un gimnasio, voy a decirlo así, o no vamos a montar el día de, pues eso, de las familias o jornadas de puertas abiertas, pues somos 4 gatos, pues. Y además nuestras familias ya conocen la empresa. Hay que ser muy realistas, pero las pequeñas, yo creo, fíjate, que además son más flexibles para reaccionar. Si contaba Javier la experiencia que no salió todo lo bien que esperaban, en una pequeña los tiempos de reacción son más cortos y tienen esa agilidad para decir, no, esto no está yendo bien, venga, vamos a replantearnos qué está pasando y vamos a otra cosa, ¿no? Tienen esa ventaja. A lo mejor las grandes tienen una inercia, ¿no? Que hasta que se dan cuenta les cuesta. Y con esto, pues, encantada de haber compartido el tiempo con vosotros. Aprovecho para despedirme, que vuelvo con mis alumnos. Muchísimas gracias, Sonia. Muchas gracias, Mario, Un a placer, como Ainhoa siempre. y a ORH también por esta oportunidad. Perfecto, pues mil gracias. Nosotros seguimos, si os parece, en torno a un cuartito de hora para tampoco alargar muchísimo sobre el horario previsto. Seguía con la intervención anterior de Carles, de Javier. A Carles le hemos perdido, por cierto, por el camino. Y yo creo que lo que habéis manifestado los dos, habéis puesto de manifiesto, es la realidad de un sistema de gestión. Es decir, un sistema de gestión es un elemento donde hay elementos que tienen más éxito, hay elementos que tienen menos éxito, hay elementos que hay que reforzar en un futuro. Esa es la grandeza, si me permitís la expresión, de los sistemas de gestión, ¿no? Que primero planificamos las cosas y segundo, tenemos el tiempo, como es un sistema continuo, para ir viendo realmente cómo funcionan y para ir afinando aquellos elementos que no funcionan del todo bien o que tenemos que hacer de otra manera o cambiar o sustituir completamente. Lucía y Marta, dos preguntas os hago. Primero, ¿cuál es? Porque lo preguntaba alguna persona en el chat antes de la sesión. ¿Cuál es Lucía, cuál es el proceso de certificación del modelo SIGOS? Y Marta, ya me gusta preguntarte cuáles son el beneficio de por qué certificarme, ¿no? Es decir, pues bueno, puedo implantar un modelo, pero no está la certificación. ¿Cuál es el beneficio de la certificación? Empezamos por Lucía, si te parece, y luego seguimos contigo. No, dale al sonido, por favor. Ahí. Perdona, ahora. Pues bueno, lo primero que hay que hacer, si alguien está interesado, es en adquirir el modelo de AENOR. A través de nuestra página web encontraréis toda la información y para poder echar un vistazo, pues bueno, a lo que es los requisitos que en el modelo de organización saludable de AENOR pues se recogen.
que está pues, marcado con esa estructura de alto nivel que hemos ido comentando. Luego, el proceso de auditoría pues, se inicia con una auditoría inicial en la que tendremos una primera fase 1 documental, en la que veremos que cumplís con... se recogen pues, esos aspectos básicos del modelo, y después una fase 2 en la que sí que ya vamos a visitar, a entrevistarnos, a conocer ya de primera mano con con los interlocutores cómo se ha implantado ese modelo, cuáles son esas acciones que se han puesto en marcha, ¿no? Luego, si todo ese resultado de la auditoría pues, se recoge en un informe, que en el caso de que haya algún hallazgo, alguna desviación, pues la empresa tiene un plazo para mandar un plan de acción correctiva, y con todo con el informe, ese posible plan de acción, pues bueno, AENOR tomaría la decisión de conceder el certificado si todo es favorable, y tendría la organización pues, un certificado por validez de 3 años. Después, anualmente, iríamos a visitar, a hacer seguimiento, pues, bueno, para comprobar que realmente esa mejora continua que nos invita el modelo, pues sigue estando ahí, esas acciones se siguen poniendo en marcha, y anualmente pues, haríamos ese seguimiento, ¿no? Ese sería un poco el proceso básico de la certificación. Y Marta, te preguntas por los beneficios, ¿sí? Pues los beneficios básicamente son de compromiso. O sea, es establecer un compromiso con la mejora continua. Es decir, al final, si tú expones tu sistema, si tú expones tu dinámica a un examen externo, al final no solamente es parecerlo, sino es serlo. Y no es serlo porque lo digas tú, sino porque viene alguien que además lo está comprobando. De manera que, aparte de ese beneficio, yo creo que el más importante es que en ese examen, además, tú te comprometes con lo que están contando mis compañeros, que al final es tener una serie de resultados, tener un impacto, es decir, realmente he llegado, porque lo que sí que hemos visto en muchas ocasiones es que se hacen muchísimas cosas, pero no se termina muy bien por saber si se está obteniendo el impacto en beneficio, generalmente en salud, que se espera. De manera que aquí ese compromiso para la mejora continua sí que es tangible. Es decir, sí que, y se ha hablado también, no sé si ha sido Javier, de esos indicadores, ¿no? De buscar esos indicadores que me están diciendo que realmente voy por el buen camino. Y si no, pues tengo que ser capaz de reaccionar. Pues ese examen, ese compromiso se tiene fundamentalmente también si viene alguien y de una u otra manera te hace que pases el examen. Pero también Carlos ha dicho otra cosa muy importante, y es que al final la experiencia de nuestros propios auditores favorece también ese crecimiento. Cuando hacemos auditorías generalmente, y sobre todo en las iniciales, al final yo siempre digo que esto es una carrera de fondo. Es decir, acompañamos en el crecimiento de ese sistema de gestión a nuestros auditados, y lo hacemos pues desde el punto de vista de nuestra experiencia que viene muchas veces de otros sistemas complementarios, como se ha dicho, con la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo, y también, por supuesto, de este mismo que, como ya indicaba yo anteriormente, pues tiene casi 10 años. 10 años de recorrido en el que hemos visitado muchas empresas. Y ese compartir buenas prácticas, ese compartir experiencias y ver, oye, mira, esto lo hacen así en esta otra empresa, mira a ver si te encaja. O simplemente lo que comentaba, que me ha encantado, de Jordi, Carles, que es, bueno, pues es una manera también de implicar, de que la organización vea, y en este caso los trabajadores, cómo se está gestionando y con qué cabeza y con qué beneficio al final se está haciendo, y no te lo está diciendo tu propia empresa, que a veces parece que te quiere vender algo, sino te lo está diciendo alguien externo, imparcial, que viene simplemente a pasar un examen. De manera que yo creo que la certificación, sobre todo, acompaña en ese compromiso, digamos, más arraigado, ¿no? más sólido, quizás más obligado, y en un acompañamiento y en un aporte, en un crecimiento de un sistema de gestión para, al final, obtener lo que se considera importante, que son resultados. Y ahí es donde estamos nosotros.
Pues muchas gracias, Marta. La verdad es que quería haber preguntado a Carles precisamente el cómo se plantea a la dirección ciertos proyectos, ¿no? Desde el punto de vista de coste-beneficio, lo he explicado antes. No sé si estás por ahí, Carles. Sí, estoy. Lo que pasa Ay, es disculpa, que parece ser que la imagen no sale. no lo tenemos, pero bueno, no te preocupes, te seguimos por la voz. Curiosamente, en mi panel sí que, a ver, vamos a ver, compartir mi cámara web. Nada, esto es un lío. Bueno, no te preocupes, si nos quedan 5 minutos, muy rápidamente, Carles. Has hablado antes un poco de implantar medidas, has hablado un poco también del retorno de la inversión, de alguno de los elementos o de las iniciativas que habéis tenido, que tiene un retorno muy rápido, muy vendible además, porque es rápidamente cuantificable, ¿no? Entiendo que no todas las medidas tienen una cuantificación tan simple, ¿no? Entonces, ¿cómo consigue, si me permite la expresión, convencer a la dirección para emprender ciertas acciones cuando el ROI no es tan absolutamente evidente, ¿no? Claro. Sí, no siempre es tan sencillo, ¿no? Siempre hay que procurar, como dije, realizar estimaciones que nos permitan llegar a algún tipo de índices que se aproximen a la realidad. Es decir, no siempre tenemos la posibilidad de decirle a alguien algo concreto, como por ejemplo, cómo está tu nivel de colesterol. Oye, si te hacen un análisis, está clarísimo, te van a decir, oiga, usted está a 223 o a 184 o a 261. O si tú mides ruido, te van a decir con el sonómetro, pues oiga, mire, ha dado 64 decibelios o 91, lo que sea, ¿no? Pero los prevencionistas en general, la gente que nos dedicamos a la prevención, somos los reyes de la estimación, porque nos pasamos la vida haciendo estimaciones mediante metodologías ergonómicas, psicosociales e incluso de seguridad. Es decir, nosotros realizamos estimaciones con una simple matriz de alto, medio, bajo, probabilidad y consecuencia. Luego, tampoco nos debería asustar tanto, ¿no? El llevar a cabo algún tipo de estimación de cálculos de coste-beneficio que nos resultan un poco extraños a la mayoría de los profesionales, ¿no? Y un poco es esto, es indagar en esta zona, en esta esfera de conocimiento, si quieres llamar así, pero tampoco es tan complicado. El problema es la falta de experiencias y la falta al haber falta de experiencias no tenemos demasiado donde agarrarnos, ¿verdad? Sí que es verdad que hay estudios sobradamente de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Agencia Internacional de la Seguridad Social, de la OIT, etcétera, etcétera, entidades de suficiente prestigio que nos indican que la inversión en medidas de seguridad y salud en el trabajo y de promoción de la salud es rentable e incluso hay estudios segmentados, por ejemplo, estudios de coste-beneficio en cuanto a el retorno al puesto de trabajo, bajas de larga evolución que pueden anticipar un poquito el retorno al trabajo siempre y cuando se den una serie de circunstancias que permitan que el trabajador pueda incorporarse. Y aquí quiero hablar, que no se ha comentado en todo el desarrollo de la jornada, del importantísimo papel que dentro del SIGOS deben jugar, así como los representantes de los trabajadores y los trabajadores, obviamente, como se ha dicho, deben jugarlo, los mandos intermedios, el estrato de mandos intermedios son fundamentales, ¿no? Son fundamentales. Por ejemplo, en estos programas de retorno al trabajo, pues juegan un papel básico que puede ahorrar dinero a la empresa y también al trabajador, que es un win and win. Es un ejemplo, ¿eh? Pero es un mundo que hay que pisar más y que hay que atreverse más con este tipo de estimaciones, documentarse mínimamente y llevarlo a la práctica. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que cuando uno puede cuantificar es evidente que es mucho más sencillo todo, ¿no? Porque tiene muchas más referencias para poder tomar decisiones. Nos quedan apenas 3 minutos. Una única pregunta. Dijimos, hoy no estamos hablando de COVID. Vamos a hacer solamente una pregunta, la que hemos mencionado al principio, si os parece, y respondéis quienes consideréis o todos. Y es un poco, por ejemplo, Javier, habéis montado, si no me equivoco, un modelo
una serie de protocolos muy potentes anti-COVID en vuestra organización. Me gustaría que comentaras muy brevemente y también que nos dieras tu opinión y la hago también a la misma pregunta a Marta y a Lucía sobre el impacto que creéis desde el punto de vista psicosocial que toda esta pandemia está teniendo en todos y cada uno de los trabajadores, ¿no? Que no, creo que no es baladí, y al menos en España estoy viendo muy poquitos estudios, como se hubo en su momento en China, sobre el impacto en los trabajadores y en las personas en general del coronavirus, ¿no? Empiezas tú si quieres, Javier. Muchas gracias, Mario. Mira, nosotros estamos moviendo en torno a lo que son 600, 700 trabajadores desde el principio de la pandemia, que es nuestra actividad habitual. Somos industria esencial, con lo cual hemos parado. 600, 700 con 200 contratistas aproximadamente. Hicimos una parte de externalización, es decir, parte de los trabajadores que tenían trabajo de oficina han estado teletrabajando, alrededor de 150 trabajadores desde casa durante la fase de confinamiento, y lo que sí hicimos fue reaccionar muy rápidamente, formando un comité de crisis en el que forman parte del comité de dirección y el jefe del servicio médico, con un procedimiento interno de manejo de gestión de la enfermedad establecido en estratos, en clasificaciones, en función del contexto epidemiológico, tanto de la ciudad, de la provincia, de la propia Atlantic Copper, y en función del riesgo asignado a la propia actividad. Y un procedimiento que se va actualizando cada semana, de forma que hay dos ideas en ese sentido. Por un lado, la transparencia y, en segundo lugar, la rigurosidad en los datos. Transmitimos los datos diariamente al accionista, semanalmente a los delegados de prevención. Tenemos un chat de comunicación en el que vamos dando mensajes, comandos. Nuestro protocolo va explicando y recordando ideas con mucha frecuencia. Yo grabo vídeos con cierta frecuencia para decirlo. Y a partir de ahí, pues hemos hecho que los trabajadores fueran partícipes de lo que era toda la actuación en la estrategia. Por final estás trabajando sobre comportamientos, y para liderar cambios de comportamiento pues necesitas necesitas ir con la bandera de la honestidad por delante. La bandera de la honestidad por delante solo se ancla si eres absolutamente transparente en la metodología y absolutamente riguroso en los números. En ese sentido, y paralelamente lo que refiere al servicio médico, pusimos en marcha un plan de acción que tiene dos ejes. Por un lado, la reacción precoz ante la aparición de casos. Nosotros estamos rastreando desde marzo, desde la primera a segunda semana de marzo, cada vez que alguien nos reportaba un caso de un cuadro febril o respiratorio, directamente le aislábamos. Dispusimos de una herramienta que era una especie de licencia COVID, cuando todavía no estaba estructurado el proceso de IT en este sentido, y automáticamente poníamos en contacto tanto con el trabajador como con el departamento para identificar los contactos y categorizarlos. Si estos son estrechos, no son estrechos, requieren aislamiento, no requieren aislamiento. Eso lo reaccionábamos en horas a través de nuestro personal propio del servicio médico. De forma que podíamos establecer aislamientos en pocas horas, conteniendo los focos emergentes que había con la enfermedad. En ese sentido. Eso por un lado, y eso lo hemos seguido manteniendo asociado a herramientas diagnósticas utilizadas de una forma masiva. Quiero decir masiva, primero con la boca pequeña y luego ya veremos con la boca grande. Sobre los contactos de esa persona sospechosa, sobre los contactos de esa persona que tenía en ese momento sintomatología, y en su momento, cuando estábamos en el periodo de confinamiento, sobre los familiares de los trabajadores que eran sospechosos. Entonces, aparte de esa reacción inmediata en lo que se refiere a los casos emergentes, para contenerlos, para aislarlos, para evitar que se diseminaran, propusimos en marcha estrategias de detección masiva. ¿Cuándo? Cuando se han producido cambios en el escenario. Una evaluación de riesgo se modifica cuando hay cambios en el escenario. ¿Cuándo se produce un cambio en el escenario? Cuando terminó el confinamiento. Cuando terminó el confinamiento hicimos un barrido poblacional de todos los trabajadores y de sus familias con las herramientas que teníamos disponibles en ese momento, unas serologías. Construimos un mapa. A partir de ahí, durante los meses de verano, hemos mantenido ese mapa a base de test rápidos, y cuando en septiembre han cambiado completamente los escenarios, hemos realizado un barrido poblacional de PCRs a todos los trabajadores. De forma que entendemos que, a pesar de los riesgos que puedan entrañar este tipo de estrategias agresivas de barridos poblacionales, para la continuidad de negocio, las decisiones siempre se van a tomar mejor con información que sin ella. Y eso al mismo tiempo está transmitiendo esa rigurosidad, esa transparencia, esa honestidad en la situación donde están. Y eso transmite mucha tranquilidad, que tiene que ver con la implementación de los cambios de comportamiento con los trabajadores. La gente cambia su comportamiento frente a algo que no le gusta, por mucho que le llamemos nueva normalidad, no lo consideran, no les gusta, cuando eres absolutamente riguroso con lo que les estás diciendo, con la situación que les estamos diciendo. En ese sentido, creo que hemos conseguido aproximadamente unos 10 positivos entre propios y contratistas
desde que empezó la pandemia y no hemos perdido ni un solo día de trabajo. Ya digo, actuación precoz, medios suficientes en el servicio médico para actuar, para contener los focos emergentes. No es necesario cerrar la actividad. Cerrar un país no es un acto médico en absoluto. Poder contener, dimensionar y poder diferenciar los grupos de riesgo y separarlos y aislarlos y actuar en consecuencia sobre esos grupos mediante herramientas diagnósticas siempre va a ser un acto médico y siempre va a permitir respuestas localizadas que permitan conjugar mantener la salud de los trabajadores más allá del estándar que implementa el Ministerio de Sanidad, con garantizar la continuidad de negocio y con ello, pues entiendo que es un ejercicio de responsabilidad hacia nuestro entorno al cual contribuimos a sostener con toda la actividad económica que generamos y el bienestar que se transmite a nuestras familias y a las familias de nuestros contratistas y de toda la industria auxiliar y la ciudad de Bilbao. Pues no se me ocurre, Javier, mejor ejemplo de una empresa certificada en protocolos anti-COVID por el que vosotros escuchándote, la verdad, da gusto escucharte. Se nos va el tiempo ya, Marta, Lucía, no sé si queréis añadir algo. Yo sí tengo una pequeña pregunta y acabamos con esto y damos paso a Maite por si quiere concluir la jornada y cerrarla. No sé qué para ti, Lucía. Yo creo que es pertinente. ¿Hay espacio para el COVID, para la empresa saludable en época de pandemia o no hay espacio? De silencio, por favor. Bueno, quizás más que nunca. Ahora mismo sí que es verdad que las empresas están enfocadas, pues bueno, en minimizar ese riesgo de contagio ante el COVID, ¿no? Preocupadas en salvaguardar la salud de los trabajadores y de las personas, pues en esta situación de escenario de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Pero sí que se está empezando a trabajar y se sigue trabajando en esa promoción de la salud y en esas acciones que van enfocadas a la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, ¿no? Pues muchísimas gracias, Marta. ¿Quieres apuntar algo más? Sí. Entonces, ya me he dado cuenta. Ahí estamos, efectivamente. No, por mi parte nada más. O sea, yo más que nada creo que lo comentabas tú un poco antes, ¿no? Estudios sobre los factores psicosociales. A ver, yo creo que es muy importante hacerlos, pero hay que tener en cuenta que quizás la mayor repercusión que tendrán todos estos factores sean un poquito más a largo plazo. ¿Por qué digo eso? Porque todavía estamos imbuidos en este tema de COVID. Es decir, no podemos decir que sea una epidemia pasada. Es decir, ahora casi me vais a permitir que hable en estos términos cuando tratamos algún aspecto, incluso dentro del ámbito psicosocial del COVID, se debe tratar casi, me vais a permitir, por favor, entrecomillado, como un accidente de trabajo, es decir, como algo un poco individualizado. Todavía no estamos en una situación normal y no la estamos ni en el entorno de la pandemia y no la están nuestras organizaciones en su manera de trabajar. De manera que quizás para ver ese impacto debamos esperar un poquito de tiempo. Debamos contabilizar los casos que se puedan llegar a producir, debamos contabilizarlos, debamos analizarlos, por supuesto, para aprender, pero quizás ahora en plena ebullición, en pleno proceso, pues no sé, quedaría un poco hasta frívolo. Todavía hay mucho que todavía tiene que ocurrir mucho. Esperemos que pronto encuentren la vacuna y que esto pase, pero realmente es algo que yo creo que nos lo tenemos que llevar ya un poquito desde aquí, cogiendo estos casos, pero sobre todo que son unos deberes que tendremos que hacer para después, para cuando todo sea una situación más o menos normal. Y lecciones aprendidas. A mí me gusta mucho esto de hablar de las lecciones aprendidas y estamos hablando de salud y estamos hablando de políticas de promoción de la salud. Es decir, yo creo que esta pandemia, aunque sea un problema de salud pública, sí que ha impactado directamente en el corazón de nuestras organizaciones, sí que nos ha dejado en ocasiones pues con la continuidad de negocio un poco cogida con alfileres, y en este sentido yo creo que la preocupación de las organizaciones al más alto nivel, con esa implicación que se decía al inicio, para garantizar el éxito de cualquier iniciativa, ha venido para quedarse. Es decir, ya está en las organizaciones y ya está en todo ámbito, está en ese sentido holístico que buscamos y que desde luego estas organizaciones que nos acompañan hoy ya están comprometidas, que es algo que va más allá de la seguridad y la salud en el trabajo. Y esta también es una de las lecciones aprendidas y que nos llevamos y que nos debemos llevar
para engrandecer y enriquecer desde luego en el corto, en el medio y por supuesto ya para que se quede en el largo plazo. La salud sí está ya, digamos, incluida en nuestras organizaciones. Y muchas gracias, yo ya me callo. Pues muchísimas gracias, Marta, la verdad. Sí, sí. Ya sé que no me veis, pero nada, sé que vamos fuera de tiempo. Y decir que primero felicitar a Javier por todas estas actuaciones en su empresa, porque realmente tienen un peso específico enorme y él lo explica muy deprisa, pero esto tiene un trabajo detrás enorme y unos recursos a disponer también importantes. Y de lo que comentaba Marta, absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero, y voy a poner solo un pero, y es, yo no sé si estamos haciendo un brindis al sol aquí en Tuxal, siguiendo, por ser fieles a esta idea o intento de mutación de lo reactivo a lo proactivo, nosotros sí estamos, y quizás sea un brindis al sol, no lo sé, ya os contaré cuando tenga los resultados. En este momento estamos haciendo una evaluación de factores psicosociales en Tuxal. Sé, y yo soy el primero que he dicho siempre, que no se puede hacer una evaluación de factores psicosociales cuando hay elementos que pueden tergiversar sus resultados. Pero en este caso, los elementos, la COVID-19 tiene tanta duración, probablemente nos vamos a alargar con vacuna, esperemos que sí, hasta casi el año, hasta casi los 12 meses, quizá en vez de 12 puedan ser 10, no lo sé. Es suficientemente permanente en el tiempo, o no permanente, sino duradera en el tiempo, como para pensar que también nos ocupa y nos preocupa el impacto psicosocial mientras, ¿no? Obviamente que lo gordo vendrá el después, pero mientras también tenemos que abordar esa problemática porque ya hay mucha gente, sobre todo gente que se siente sola, incluso estando acompañada, por ejemplo, y la distancia social es un elemento crítico para este tipo de personas que no son pocas. No me enrollo más, pero era un contrapunto que quería poner encima de la mesa. Gracias. Muchas gracias. Súper apropiado, Carles, súper interesante. Pues nada, ojalá esta nueva anormalidad, siguiendo un poco como contaba Marta, se convierta, ojalá, dentro de muy poco en una nueva normalidad y, si me permitís, si fuera una vieja normalidad, pues todavía mejor. Por supuesto, quedándose los elementos buenos que extraigamos de esta pandemia, como puede ser un teletrabajo, como puede ser un menor presentismo versus otros modelos nuevos de trabajo, como puede ser una mayor promoción de la salud, de las empresas saludables, por supuesto, pero todo lo demás, ojalá volvamos a la vieja normalidad. Pues nada más, Sonia, que no está allá, Javier, Carles, por supuesto Marta, Lucía, un placer, como siempre, tenernos con nosotros. Esto da para 2 horas más. Y no sé si, Maite, me gustaría que quizás si quisieras, pues eso, concluir el seminario. Por supuesto, mil gracias ORH por vuestra implicación, como siempre, y particularmente la tuya, Maite, que imagino que estarás por ahí escuchando. No sé si querrás decir unas palabras. Pues te cedo la palabra. Nada, simplemente agradeceros a todos un magnífico webinar. De verdad que tenemos muchas felicitaciones de los asistentes y bueno, pues por hacer una anotación, hablábamos de lecciones aprendidas. Yo me quedo con una importante y es, creo que lo ha dicho Javier, me parece, que integrar la salud es la forma... trabajar una empresa saludable consiste en integrar la salud en la forma en la que conseguimos los objetivos de la empresa. Esa forma es el cómo, son los cómo, tan importantes siempre en todo. Espero que con este webinar hayamos dado pistas para hacerlo a todas las empresas que nos han seguido. Gracias a todos y bueno, seguimos hasta el siguiente, que será en breve. Un abrazo y cuidaros, por supuesto. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte a todos y muy buena tarde. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Claro, chao.